Erling Haaland es uno de los delanteros más imponentes del planeta y Noruega lo tiene a él. Además, tiene uno de los mejores mediocampistas creativos de Europa. Tiene futuristas en Premier League, Champions League y equipos gigantes. Y aún así estuvo décadas sin jugar un mundial. Sí, aunque parezca increíble, durante años el fútbol mundial miró cómo Haaland destruía a los defensores y rompía récords en el fútbol de Inglaterra mientras Noruega veía los mundiales por televisión. Pero ahora eso cambió, porque después de muchísimo tiempo Noruega vuelve a sentirse peligrosa de verdad. Y la pregunta es más que necesaria. ¿Estamos frente al renacimiento de una fuerza europea o simplemente ante una selección con grandes nombres pero con pocos resultados deportivos? Porque tener estrellas no te garantiza competir. Y la historia de Noruega lo demuestra perfectamente. Noruega nunca fue una selección histórica dentro de Europa. Nunca ganó un mundial, nunca ganó una Eurocopa y apenas participó en 3 Copas del Mundo. La primera fue en la edición de Francia 1938. Solo jugó un partido y fue su eliminación frente a Italia, la vigente campeona. Se ausentó durante 56 años hasta su reaparición en la edición de Estados Unidos de 1994. Si bien fue eliminada en grupos, fue el comienzo de su mejor proceso, porque dio el paso inicial de cara a Francia 1998, donde llegaron a los octavos de final. Comenzaron con un empate 2-2 frente a Marruecos en Montpellier, y si bien el empate 1-1 frente a Escocia la dejaba con el pie afuera, la sorpresiva e inolvidable victoria por 2-1 sobre Brasil en Marsella marcó su mejor actuación histórica. Una vez en octavos de final, su verdugo nuevamente fue Italia. En este repaso hay muchos datos curiosos. Dijimos que Noruega jugó 4 mundiales, 2 en Francia y 2 en Estados Unidos. Y además, las 2 veces que formó parte del cuadro final, la zurra los dejó eliminados. Pero desde entonces desapareció. Mientras otras selecciones crecían, Noruega quedó atrapada entre proyectos fallidos, generaciones irregulares e eliminatorias europeas cada vez más competitivas. Eso se mantuvo así durante décadas, hasta ahora, porque esta generación cambió completamente la percepción sobre el país. Ya no se habla de Noruega como una selección chica, ahora se habla de un equipo que tiene futbolistas capaces de cambiar partidos contra cualquiera. Y eso genera una presión completamente nueva. El posible 11 de Noruega mezcla hoy potencia física, técnica y agresividad ofensiva, algo que pocas selecciones en Europa pueden ofrecer hoy en día. En el arco aparece Orjan Nyland, probablemente no sea una superestrella internacional, pero aporta experiencia y seguridad en partidos grandes. La defensa suele tener nombres como Christopher Ayer o Leo Ostigar, dos centrales fuertes, físicamente intensos en el juego aéreo y preparados para defender lejos del arco. Por las bandas, Julian Ryerson le da muchísimo recorrido al equipo y permite que Noruega juegue con laterales agresivos cuando quiere atacar rápido. Pero obviamente todo cambia de mitad de cancha hacia adelante, porque ahí aparece Martin Odegaard, y sinceramente hablar de Noruega hoy en gran parte es hablar también de él. Odegaard representa el cerebro, es el jugador que marca el ritmo, el que encuentra espacios y el que conecta todo. Además llega en uno de los mejores momentos de su carrera, después de consolidarse en el Arsenal, teniendo ya la Premier League bajo el brazo y también con la posibilidad de conseguir la Champions League. Después está Alexander Sørloth, un delantero que muchas veces queda opacado por Haaland, pero que viene teniendo temporadas regulares y participativas de gol y le da a Noruega otra amenaza constante dentro del área. Y finalmente aparece él, Erling Haaland, un jugador que directamente altera los partidos, lo sabemos todos, pero Haaland es un delantero devastador y una potencia atlética sin precedentes, que destaca por su voracidad goleadora, su capacidad para desmarcarse al espacio con una velocidad punta asombrosa y una fuerza física que lo hace prácticamente imparable en los duelos directos dentro del área. Para tomar siquiera una dimensión, este tipo lleva más de 350 goles en menos de 430 partidos en su carrera. Además, está dentro de los 25 jugadores activos con más goles y eso que apenas tiene 25 años. Para hacerlo aún más evidente, los apellidos de esta lista son jugadores del último tramo de su carrera. Entonces, teniendo a Haaland, Noruega tiene una diferencia especial, porque hay selecciones que necesitan jugar bien para ganar. Noruega puede jugar regular y aún así ganar porque Haaland te destruye empujando la pelota al gol. Ese es el nivel de diferencia que genera tener un delantero así. Lo más interesante es que Noruega ya no depende exclusivamente de tirarle pelotazos, ahora intenta construir mucho más. Y además hay otra cosa importante que vamos a ver en los próximos minutos del video. Noruega todavía no tiene experiencia reciente en partidos decisivos de mundial. Y eso pesa muchísimo más de lo que parece, porque una cosa es jugar eliminatorias europeas y otra completamente distinta es jugar un partido donde un error te manda a casa. Hablando justamente de las eliminatorias, Noruega consiguió su clasificación a este mundial después de 28 años, merecidamente después de arrasar en un grupo que compartió con Italia, Israel, Estonia y Moldavia. Fue tan implacable lo de Noruega que ganó los 8 partidos marcando 37 goles y recibiendo solo 5, y además dejando relegada a una tetracampeona del mundo como Italia al playoff, donde finalmente ni siquiera consiguió la clasificación. Con Ståle Solbakken como entrenador, Noruega encontró algo que hace años no tenía y es una idea de juego propia y auténtica. Noruega juega a ser Noruega.
y juega a exprimir las virtudes de los jugadores que tiene Noruega. Este entrenador primero fue jugador y disputó 3 partidos en Francia en 1998 y formó parte de la convocatoria para la Eurocopa de la UEFA de 2000, la última aparición de Noruega en un gran torneo internacional. En diciembre de 2020 asumió el mando de la selección y si bien no llegó a clasificar a Qatar 2022, su proceso le dio resultados para hacerse presente en esta Copa del Mundo. Y el entrenador quiere un equipo vertical, muy intenso y muy físico también. El problema principal ocurre cuando el rival le tapa los espacios a Haaland y obliga a Noruega a jugar más lento. Dijimos que Haaland es letal y que puede fabricarse los goles él solo. Pero hay algo evidente y es que si ni siquiera puede conectarse con el juego, aparecen limitaciones. Aún así, hay algo que hace peligrosa a Noruega. Por primera vez en muchísimo tiempo parece un equipo convencido de que puede competir. Para mí, los vikingos forman parte del grupo de la muerte, porque comparten grupo con Francia, Irak y Senegal. Sinceramente, es uno de los grupos más interesantes del mundial, porque pocos grupos tienen tantos equipos fuertes. Lo bueno para Noruega es que su debut será contra Irak en el estadio de Boston, teniendo la posibilidad de arrancar el mundial contra el rival más débil del grupo. Hay un hecho importante a considerar y es que mientras generaciones enteras crecieron viendo a su selección quedarse afuera una y otra vez, ahora aparece un equipo que por primera vez en décadas realmente ilusiona al país. Entonces, realmente tienen que estar a la altura de las expectativas. Por eso 2026 puede marcar un antes y un después para todo el fútbol noruego. Y ahora llegó el momento de mi predicción y es que verdaderamente Noruega tiene el nivel para clasificarse a los 16avos de final. Su posición en el grupo puede cambiar mucho su historia, porque supongamos que Francia es primera como debería. Entonces, si Noruega sale segunda, enfrentaría a Ecuador o Costa de Marfil a priori. Pero si resulta tercera, iría contra una de las primeras y su rival podría ser una de las candidatas al título. Entonces, Noruega tiene un multiverso de posibles caminos. Siendo optimistas, puede llegar hasta octavos de final y firmar un mundial aceptable. Pero ahora te pregunto a vos, justamente de la mano de Haaland, ¿Noruega puede convertirse en la gran sorpresa europea del mundial o sigue siendo una selección demasiado dependiente de su goleador? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video te invito a dejarle me gusta, también a ver toda la serie de las selecciones camino al mundial y por supuesto a suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.